El cártel de Sinaloa ya no existe como lo conocíamos. Durante décadas, hablar del cártel de Sinaloa era hablar de una federación. Un equilibrio criminal sostenido por dos figuras que marcaron la historia del narcotráfico moderno: Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Ese orden interno, basado en acuerdos, redes rurales y una estructura compartida, se mantuvo durante años como uno de los pilares del crimen organizado en México. Pero esa era terminó. Lo que el mundo presencia hoy no es una disputa común por territorios, es un cambio generacional profundo, un reacomodo violento que ha alterado el mapa criminal del país. Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde las historias criminales se narran con rigor, sin glorificar la violencia y sin inventar nada. Lo que escucharás a continuación es una narración dramatizada basada exclusivamente en hechos verificables, documentos oficiales y expedientes judiciales recientes. Nuestro objetivo es entender, no idealizar. Pero antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos estás viendo y si ya conocías la ruptura interna que hoy divide al cártel de Sinaloa. Tu participación ayuda a que este proyecto siga investigando con seriedad. Y ahora sí, empezamos. Para entender ese proceso, hay que regresar al 19 de enero de 2017, cuando el gobierno mexicano extraditó a Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos. Aquella extradición no provocó un vacío de poder inmediato, como tantas veces se repite, sino una reconfiguración documentada en informes del Departamento de Justicia y la DEA. Según estas fuentes, tras la caída de su padre, 4 de los hijos de Guzmán asumieron responsabilidades dentro de una facción propia: Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar en el mando operativo, y Ovidio y Joaquín Guzmán López en la parte logística y en el crecimiento del negocio de drogas sintéticas. No se trataba de heredar un apellido. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, y el Departamento de Estado catalogaron rápidamente a estos 4 hermanos como objetivos prioritarios, emitiendo sanciones financieras y recompensas millonarias. Mientras tanto, el Mayo Zambada mantenía su estructura histórica y otras figuras internas, como los Damaso, intentaban disputar el liderazgo. En ese ambiente, los Chapitos empezaron a operar con un estilo más agresivo, más urbano y más visible que la vieja guardia. La primera gran prueba de fuego llegó el 17 de octubre de 2019. Durante un operativo en el sector Tres Ríos de Culiacán, fuerzas federales lograron detener momentáneamente a Ovidio Guzmán López. Lo que vino después marcó un antes y un después en la política de seguridad de México. De acuerdo con reportes gubernamentales y la documentación pública del propio Estado mexicano, la reacción del grupo fue inmediata: bloqueos, incendios, ataques a instalaciones estratégicas y amenazas directas que pusieron en riesgo a la población civil. Ante ese escenario, el gobierno federal ordenó la liberación de Ovidio. Ese episodio, conocido como el Culiacanazo, confirmó ante el país y ante la comunidad internacional que los Chapitos tenían una capacidad de respuesta real, organizada y eficaz. No era mito, era un dato histórico verificable. Pasaron más de 3 años para que el Estado realizara un nuevo movimiento de alto perfil. En la madrugada del 5 de enero de 2023, en la sindicatura de Jesús María, fuerzas especiales recapturaron a Ovidio Guzmán en una operación independiente de la de 2019. La prensa local documentó lo ocurrido como la segunda jornada negra: bloqueos, incendios, ataques al aeropuerto y carreteras paralizadas. Esta vez, el operativo no se detuvo. Ovidio fue trasladado al penal del Altiplano y meses después extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023. Según múltiples analistas y reportes oficiales, la recaptura del hermano menor fortaleció la cohesión interna de la facción de Iván y Alfredo, que comenzó a operar de manera más hermética ante la creciente presión internacional. El equilibrio histórico del cártel de Sinaloa se quebró definitivamente el 25 de julio de 2024. Ese día, medios internacionales, con Reuters a la cabeza, confirmaron un hecho sin precedentes.
Ismael El Mayo Zambada García, jefe histórico y figura central del cártel, había sido detenido en la frontera de El Paso, Texas, bajo custodia estadounidense. Junto a él fue arrestado Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio. El Departamento de Justicia confirmó el arresto y el traslado inmediato de ambos a jurisdicción federal. Este evento, documentado oficialmente, tuvo un impacto devastador en la estructura interna. El Mayo había sido durante décadas el punto de equilibrio entre las distintas facciones. Su caída abrió un vacío real, esta vez sí comprobable. A partir de allí surgieron versiones periodísticas sobre posibles traiciones internas o acuerdos previos, pero ninguna ha sido confirmada por documentos oficiales. Lo único verificable es que semanas después, El Mayo Zambada se declaró culpable en una corte federal de Nueva York por dirigir una empresa criminal durante décadas. El 9 de septiembre de 2024 ocurrió el siguiente punto de quiebre. Enfrentamientos en Culiacán, Costa Rica, La Campiña, Elota y otras zonas de Sinaloa fueron documentados por medios locales e internacionales como el inicio formal de la guerra interna del cártel de Sinaloa. Desde ese día, la estructura se dividió en dos bandos claros: la chapiza, leal a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y la malliza, vinculada a la línea de El Mayo y encabezada por su hijo Ismael Zambada Siqueiros, conocido como El Mayito Flaco. A diferencia de tensiones pasadas, esta disputa se convirtió en una ruptura total. La chapiza dominaba zonas urbanas y redes jóvenes. La malliza operaba con células rurales y operadores veteranos. La violencia se extendió durante el último trimestre del año, con reportes de homicidios, desapariciones y desplazamientos internos en varias comunidades del estado. Mientras tanto, en Estados Unidos, los procesos judiciales avanzaban con rapidez. En 2025, documentos de la Fiscalía Federal confirmaron que Ovidio Guzmán se declaró culpable por delitos relacionados con el tráfico de drogas sintéticas, limitando su margen legal y reduciendo su papel dentro de la organización. Ese mismo año, Ismael El Mayo Zambada también se declaró culpable en Nueva York, cerrando definitivamente la etapa histórica del liderazgo dual del cártel. El golpe más importante llegó poco después. El gobierno estadounidense designó formalmente a la facción de los Chapitos como organización criminal transnacional sujeta a sanciones severas, incluyéndolos en listas de objetivos prioritarios, bloqueando sus activos financieros y elevando su persecución al nivel de una amenaza de seguridad nacional. Esta clasificación implica congelamiento de bienes, restricciones de movimiento, cooperación entre agencias y un enfoque más agresivo para la captura de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, con Ovidio colaborando judicialmente, Joaquín enfrentando procesos, El Mayo fuera del tablero y dos facciones enfrentadas en Sinaloa. El futuro de la organización se volvió incierto. Hoy, los analistas plantean varios escenarios posibles. Por un lado, la consolidación total de la chapiza. Por otro, un resurgimiento estratégico de la malliza. También podría surgir la fragmentación del cártel en células independientes, o una intervención cada vez más profunda de Estados Unidos en la región. La historia de los Chapitos no es la historia del legado de un apellido. Es la historia de una transición generacional, documentada en expedientes judiciales, sanciones internacionales y un conflicto interno que está redefiniendo el mapa criminal de México. Y mientras la guerra continúa, los hechos siguen escribiéndose en tiempo real. Aquí, en El Hampa Bruta, seguiremos documentando cada capítulo con rigor y precisión. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de El Hampa Bruta. Historias como la que acabamos de recorrer no son solo expedientes criminales ni disputas internas. Son la muestra de cómo el crimen organizado desgarra comunidades enteras, rompe familias y condiciona el destino de un país entero. Detrás de cada nombre, detrás de cada detención y cada traición, hay un costo humano que rara vez aparece en los titulares. Y ese costo siempre lo paga la gente común, quienes viven con miedo, quienes desaparecen sin ruido,
quienes jamás eligieron participar en esta guerra. Por eso contamos estas historias con rigor y sin glorificación, para recordar que el poder criminal no es un espectáculo, sino una tragedia que sigue viva. Si este análisis te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte, dar like y compartir este documental. Tu apoyo nos permite seguir investigando con seriedad y visibilizando lo que muchos prefieren callar. Déjanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más o qué aspecto te gustaría que profundicemos en un próximo episodio. Esto es El Hampa Bruta y nos vemos en el siguiente capítulo, donde seguiremos iluminando lo que otros mantienen en la oscuridad. Hasta entonces.